Lorenzo Meyer, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Carmen, muy bien. ¿Cuánto tardaste en llegar? Nada. Fantástico. No hay nadie en la calle, no hay casi nadie. Bueno, sí, a los que están ahorita transitando, les mandamos un saludo a los taxistas, a los microbuseros, a los que están en los transportes públicos, a los que vienen manejando sus propios coches. Un saludo a los que anden por ahí en este día donde muchísimas personas descansan en este puente. Y bueno, Lorenzo, decíamos que hoy que se está conmemorando este 75 aniversario de del decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas, resulta muy importante e interesante escuchar de viva voz lo que Lázaro Cárdenas le dijo a la sociedad mexicana aquella fecha de 1938. En la noche. En la noche. Fue en la noche. Fue en la noche. Ven, ahí está. En la noche, don Lázaro Cárdenas lanzó este mensaje que, como decíamos, gracias a la digitalización que hizo la Fonoteca Nacional, se escucha perfecto. Este es Lázaro Cárdenas, la noche en que le anunció a la sociedad mexicana esta expropiación petrolera. Y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional, y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y vigésimo de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, se expide el siguiente decreto. Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones, y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible Imperio. Consolidated Oil Company. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, Sociedad Anónima, Sábalo Transportation Company, Clarita, Sociedad Anónima y Cacalilao, Sociedad Anónima. Todo esto, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo segundo. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda, como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo tercero. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado, mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación. Artículo cuarto. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Secretario de la Economía Nacional, Efraín Buenrostro. Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Eduardo Suárez. Al ciudadano secretario de la Presidencia, licenciado Raúl Castellanos, para que lo comunique desde luego al ciudadano secretario de Gobernación, licenciado Ignacio García Telles, para su conocimiento y efectos. Esta es la voz de Lázaro Cárdenas hace 75 años por la noche. Lorenzo Meyer, tú que has investigado como pocos el tema del petróleo, ¿qué nos dice este discurso? ¿Qué nos dice esta conmemoración? Uy, Carmen, muchas cosas. Bueno, investigado el tema del petróleo en sus aspectos históricos, en los actuales, me declaro todavía con áreas que no entiendo, no conozco bien, pero estamos en 38, ¿no? Estamos en la conmemoración. Traemos 75 años. Mira, dos cosas interesantes. Lázaro Cárdenas expropia, como lo dice en este decreto, todo lo que está en las superficies, transportes, embarcaciones, oleoductos, etcétera.
El tema está en lo que queda abajo, en todo el montón de depósitos. ¿De quién eran esos depósitos? Ese es un tema que luego en el propio decreto dice que se actuará de acuerdo a lo que dice el artículo 27 y la ley de expropiación que él elaboró en 1936, un par de añitos antes, que algunos sospecharon que estaba elaborada en función de lo que vendría y él dijo que no era de cierto. De ninguna manera iba a pasar lo que pasó. Que no iba a pasar eso. Pero, ¿qué se hace con los depósitos? De acuerdo con la Constitución, de acuerdo con lo que se dijo en 1916, que luego pasa a ser la Constitución de 17, quedaban anulados todos los contratos y leyes que había emitido el Porfiriato, todas las anteriores. En esas anteriores sí se decía claramente que el petróleo era propiedad de quien tuviera la superficie. Con esto se acabó una práctica de siglos, según la cual los bienes mineros, las riquezas de la tierra, pero se pensaba básicamente en el oro, la plata y bueno, los metales industriales, aunque entonces no eran muy importantes, eran propiedad de el monarca, del soberano. Quien fuera el soberano tenía propiedad. Podía dejarle a los particulares que los explotaran. Obviamente las minas pues, eran de particulares, pero le daban un tanto al rey porque era el dueño. Cuando llega el 1821, bueno, ¿qué pasa? Automáticamente se supone que esa riqueza era de la nación, ya no del monarca, sino los mexicanos eran los soberanos, era de todos. Uh-huh. Pero para fines del siglo XIX había ahí un problemilla, se necesitaba explotar el petróleo. ¿Para quién? Para los ferrocarriles, era la joya de la corona del Porfiriato. Esos eran los que demandaban combustible. ¿Qué combustible tenían los ferrocarriles antes del petróleo? Pues el carbón. Y el carbón en México no era abundante, no es abundante. Se importaba el carbón. Entonces había que buscar un combustible más accesible, el petróleo. Pero había que pedirles a los inversionistas un riesgo, que arriesgaran su dinero, y entonces ocurrió que se dijo, bueno, ¿y si les damos la propiedad absoluta sobre los jugos de la tierra? Los jugos de la tierra. Los jugos de la tierra, sobre el petróleo y los derivados. A eso los anima, pues imagínate, ya no tienes que estar pensando que vas a repartir la riqueza, es tuyo. Y además les decimos que no les vamos a cobrar impuestos. Bueno, solamente un impuestito, ese sí era muy, muy tradicional, muy colonial y se conservó todo el siglo XIX, el impuesto del timbre. Eran unos timbrecitos, así como los timbres de correo que se ponían en los papeles que se requerían para propósitos legales. Entonces tú comprabas tu timbrecito, se lo pones en el papel y listo. Era todo lo que podían cobrarle a las compañías. Pero la revolución y posterior a la revolución se dice, esto es una especie de traición de don Porfirio. ¿Cómo? Nuestra riqueza la entrega así a quienes son los dueños de la superficie. ¿Y quiénes son los dueños de la superficie? Bueno, en principio eran muchos mexicanos, pero luego las compañías petroleras empezaron a comprar esos terrenos o a rentarlos por un tiempo indefinido. Entonces, estos señores se van a llevar el petróleo, pero es que no se sabía cuánto petróleo había. Uh-huh. Hay que ser justos con don Porfirio. No tenía idea de lo que estaba. Él entregó algo que no se sabía bien. Había un ingeniero joven de apellido Ordóñez, que era geólogo, y ese dijo desde el principio, es que hay mucho petróleo en México. Pero otros geólogos dijeron exactamente lo contrario. Hay un estudio formal que señala que hay poco petróleo. Ahora, lo que a mí no me queda claro es si quien hizo ese estudio lo hizo de mala fe o de buena fe. Si lo hizo de mala fe para justificar que se entregara el petróleo. No lo sé, pero Ordóñez desde el principio
desde el principio dijo, sí hay. El geólogo joven. El geólogo joven. Y cuando empezó las empresas, dos grandes empresas, pero no eran nada más ellas, fueron otras. Era la Huasteca y el Águila. Se contrató a Ordóñez, creo que fue la Huasteca la que lo contrató, y le sirvió perfecto porque los fue llevando a donde estaban ya. Había señales de depósitos. Entonces, la Constitución de 17 dice, todo eso se borra. El petróleo vuelve a ser lo que era originalmente. Entonces, cuando Cárdenas hace la expropiación, ya lo oímos ahorita, si tú lo escuches con cuidado, dice, se va a expropiar todos estos bienes de la superficie. Pero, ¿y lo que está abajo? Nada más hay una referencia, dice que se actúa de acuerdo al artículo 27. El artículo 27 tiene dos pequeños problemas para ese momento. Uno es los acuerdos de Bucareli de 1923, en donde por un acuerdo entre los presidentes de México y Estados Unidos se dice ahí que aquellos terrenos en donde se hayan buscado los depósitos, o se haya invertido en buscar los depósitos, esos no se les aplica el artículo 27. Es en contra de la Constitución, pero bueno, esa excepción hizo Lázaro Cárdenas. No, esa excepción la hizo el artículo 27. La hizo el acuerdo de Bucareli, perdóname. que era que Obregón firmó con Estados Unidos para que lo reconocieran. Pero también ahí se dice, queda claro que sí se han hecho inversiones, si tienen derechos adquiridos, si no lo han hecho, el artículo 27 sigue íntegro como tal, pero sí hay un pequeñito. Y los norteamericanos dijeron que ellos se reservaban sus derechos sobre todos los terrenos, hubieran hecho o no hubieran hecho exploración e inversión en eso, todo. Dice, nos reservamos. No dice ni sí ni no, sino nos reservan. Luego vino la ley de 1925, en donde se queda claro que solo se reconocen los derechos de los propietarios anteriores a la Constitución si se ha hecho un acto positivo. Y se les reconoce por 50 años. Pero la Constitución no decía eso, la Constitución era clarita, se rescinden todos los contratos. Pero es 1925, es Calles que hace un esfuerzo por echar abajo los acuerdos de Bucareli, pero tiene la presión norteamericana. Y luego va a venir en 1928 una modificación. La Suprema Corte declara inconstitucional lo que se hizo y se les devuelven de manera clara los derechos a los petroleros. Se dice, no hay 50 años de límite. Lo que ustedes adquirieron durante el porfiriato o antes de la Constitución de 17 es suyo. Así que cuando Lázaro Cárdenas hace esta expropiación, en realidad está no solamente expropiando, sino renacionalizando, porque no va a reconocer los derechos adquiridos antes de 1917 sobre los depósitos. No quedó nunca claro eso, porque ¿qué se les pagó a las empresas petroleras? ¿Se les pagó estrictamente lo que tenían en la superficie o se les pagó una compensación por lo que estaba abajo? ¿No se sabe? Pues no queda claro. Ellas nunca aceptaron que estuviera eso bien. Fueron obligadas a aceptar la indemnización por la Segunda Guerra Mundial. Se puede hablar tendido y largo tiempo del daño de esa contaminación,
que ensucia ambiente y medios de la comunicación. A México, a sus dirigentes y hasta su revolución, hay tanto que cambiar y nadie empieza. A muchos les da miedo comenzar.